Si vives debajo de una piedra o simplemente no te interesa un carajo los temas de política porque eres de los que piensa que no es problema tuyo lo que hagan o dejen de hacer los pedazos de basura política que dirigen Nicaragua, o si naciste a mediados de la década de los 90, probablemente no tienes ni perra idea de quién es este borracho. Pero si estás al tanto de quiénes son los que mueven los hilos en la política nicaragüense, vas a saber identificar quién es. El hecho es que aunque quiera o no, te importe o no, las leyes y decretos nefastos que promueve el régimen van a terminar afectando tu vida y tu futuro de una manera u otra. Así que el hecho de que te hagas el pendejo en este aspecto no va a evitar que igual las nefastas decisiones y arbitrariedades que impulsa la agenda de la dictadura te vayan a afectar a ti o a tu familia en general directamente. Recuerda suscribirte a este canal, de esta manera apoyas mi trabajo, ya que, aclaro, no soy periodista, solo soy un ciudadano que se hartó de ver las versiones caguengue y manipuladas de los hechos de muchos mal llamados periodistas independientes. No recibo financiación externa de ninguna entidad ni padrinitos que inviertan en mi canal. Soy un canal íntegramente independiente. Aquí digo lo que me sale de los huevos, claro, siempre respaldado con información y con investigación, para que de esta forma seamos cada vez más personas que tratamos de emplear el sentido común, que por cierto es el menos común de los sentidos en el mundo en el que vivimos en la actualidad. Se trata de una noticia que ha estremecido las mismas bases del sandinismo en Nicaragua, por un lado, y por el otro, del lado de los opositores a la dictadura, pues nos tiene brincando en una pata. Motivo de júbilo y de celebración. O sea, vamos por más victorias, papá. Este fenómeno que se ha venido dando desde el año 2018, si no antes, me atrevo a llamarle una suerte de canibalismo de la dictadura, desde las entrañas del Kraken del FSLN. La detención, captura, confiscación y encarcelamiento del hediondo y siniestro delincuente, entre comillas, asesor económico de la dictadura, asqueroso delincuente llamado Bayardo Arce. Voy a tratar a colación aspectos de la vida de este personaje, porque si tú pensabas que es un prominente empresario que se forjó a sí mismo y que tiene varios doctorados en economía y finanzas y que es el cerebro detrás de las desfalcos y la corrupción y las confiscaciones del sandinismo, déjame decirte que te has tragado el cuento bien doblado. Bayardo Arce, según su misma biografía y según relatan historiadores y personas que simplemente lo conocen desde sus orígenes, lo han descrito como un reportero de medio pelo que se movía en una bicicleta Atlas. ¿Pero qué pasó después? Pues que conoció el fabuloso mundo del sandinismo y el cuento comunista y la justicia social y toda esa basura utópica que le meten en la cabeza a la gente estúpida y profundamente ignorante. Posteriormente se enlistó en las filas de la organización terrorista del FSLN entre los años de 1967 a 1979. Luego del asalto de 1979 a la presidencia de Nicaragua, y digo asalto porque Somoza sí fue un dictador, pero fue electo democráticamente. A decir verdad, Somoza no fue ningún santo. Hubo abusos de poder durante su gestión, pero mantuvo a Nicaragua con estabilidad económica y un ritmo de crecimiento contrario a los zurdos comunistas que no entienden de elecciones y democracia y acostumbran a hacerlo todo por la vía de la fuerza, lo hacen a punta de garrotazo. Yo no encuentro diferencia entre el grupo terrorista de Hamas, por ejemplo, y los sandinistas. Son la misma clase de enfermito de la cabeza. Estafadores ideológicos, manipuladores del lenguaje. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. George Orwell, libro 1984. Entonces Arce pasó a formar parte de los nuevos asaltantes. A partir de 1979 hasta la actualidad pasó a tener un montononal de malditos cargos dentro del FSLN. Por cierto, y si te preguntabas de dónde proviene la enorme fortuna que amasan estos delincuentes, consistió en la operación La Piñata, que básicamente es que cuando los somocistas huyeron de Nicaragua, esta gente, estos delincuentes, literalmente se robaron las casas y las propiedades pertenecientes a militares y a políticos del gobierno de Somoza, ya que claro, esta gente son incapaces de salir adelante por sus malditos medios. Entonces tienes que vivir enchufado y mamando la teta del cuento político para vivir del Estado, de los impuestos de las personas honradas. Se quitan su uniforme militar y se ponen un saquito y una corbata, se roban unas cuantas propiedades y listo, se autoproclaman empresarios, hombres de negocios, malditos sinvergüenzas lo que son.
Al final, toda esta mitificación que tienen alrededor de este tipo y decir que es el cerebro detrás del blanqueo del capital económico, el FSLN, son puras mentiras y sueños húmedos de zurdo excitado. El título de Arce es algo meramente político, típico de los gobiernos de facto. Al fin y al cabo, luego de andar robando con verdaderos asesores y economistas estudiados, delincuentes de cuello blanco, porque sí, en estos momentos donde la gente ve que un montón de brutos mercenarios acaban de agarrar un país y no saben un culo de economía, ellos saben que hay negocio, hay billetes de por medio, hay personas preparadas que ofrecen sus servicios a delincuentes como Arce u Ortega, porque sí, el hecho de que seas estudiado y preparado no te da buenos principios ni valores, sino miren cuántos empresarios han quebrado empresas y han salido huyendo con el dinero de las personas, son gente muy viva en temas de estafa. Por cierto, muchachos, si alguien sabe dónde fue que exactamente Bayardo Arce cursó su titulación de economía, por favor, mándemelo en mensajes, por favor, porque yo he pasado investigando, incluso tuve que vergonzosamente ir a leer su biografía de Wikipedia y ni en la asquerosa Wikipedia aparece absolutamente nada de que este tipo estudió. Así que lo economista se lo sacó del forro de los huevos, literalmente. Y es que es casi de conocimiento general, incluso hasta en las películas puedes aprender que en las organizaciones criminales no existe la lealtad. En cuanto tengan la oportunidad, te van a empinar, se van a deshacer de ti. Es en estas ocasiones en que el crimen no paga. O sea, estás lidiando con verdaderos animales. Ortega fue capaz de encarcelar a su propio hermano y la chamuca Murillo fue capaz de darle la espalda a su hija, a su propia hija, por defender al asqueroso violador de Daniel Ortega. O sea, literalmente nadie está a salvo con esta gente. Son verdaderos sociópatas y son criminales a niveles patológicos. Bayardín Arce solo era la cara, solo era la fachada, la representación. Incluso cuando investigué un poco más a fondo, logré descubrir, y esto me hace mucho más sentido, es que el ex general en retiro Álvaro Baltodano, que proviene de una familia acaudalada de empresarios nicaragüenses, junto con este otro pendejo fallecido de nombre Jaime Morales Carazo, y digo pendejo porque a él y a su familia le fueron confiscados bienes por parte del FSLN. Estos dos fueron los que hicieron posible el acercamiento con el sector privado, el COSEP, o sea, los banqueros, agroindustriales, etc, etc. Estos dos fueron los verdaderos herederos y cazadores de inversiones que lograron, con la cooperación y complicidad de los sucios y cobardes empresarios nicaragüenses que anteponen su ganancia a los derechos naturales de los nicaragüenses, de tal manera pudieron llegar a un acuerdo y amarrarse para que Ortega lograra volver al poder en el 2009. Los únicos perdedores en esta siniestra mancuerna son los ciudadanos como tú y como yo. Así que este tipejo de Bayardo Arce tiene lo de genio empresario, lo que Daniel Ortega tiene de honrado y demócrata, y lo que yo tengo de astronauta, por favor. Por cierto, otro dato que es un cague de risa del borrachín de Arce es que allá por el 2013, cuando fue nombrado asesor económico del Mosclín Ortega, fue cuando alguien le hizo la pregunta de que cuándo se jubilaría del servicio público, a lo que Arce vino y respondió: no depende de mí, sino de Danielito. Ay, cabrón, y vaya que te retiraron en el Chipote Resorts. Pops. Es una vergüenza cómo en Nicaragua le prestan tanta atención a propagandistas como este remedio de periodista llamado Miguel Mendoza, que para ser honesto lo veo más animando la cámara matizona que haciendo periodismo. Recién resubió una publicación de otro sandinista romantizando y ensalzando la personalidad de Arce, al punto de describirlo como el mismísimo Jordan Belfort, mejor conocido como el lobo de Wall Street, pero Arce viene a ser el lobo del Carmen. En serio que no entiendo cómo hay gente que sigue a este tipo. Bueno, en conclusión, lamento decepcionar a todos los sapitos mal bañados que pensaban que Arce era una especie de iluminado de la economía. Lo cierto es que solo es un delincuente común con complejo mesiánico como lo es Ortega y los demás delincuentes de la dictadura, que llegaron hasta donde están no por sus capacidades intelectuales o sus doctorados, que no tienen ninguno, sino que fueron los más malditos vagos, delincuentes, turberos e inadaptados sociales. Secuestraron con violencia extrema el gobierno de un país para luego apoderarse del monopolio de la fuerza. Habiendo logrado esto,
esto, se dedicarían exhaustivamente a adoctrinar y a fanatizar a las dos instituciones armadas en el país, que muy lejos de cumplir su deber íntegramente garantizar la seguridad ciudadana y el respeto de las leyes como demanda un país con un gobierno legítimo. Lejos de estos deberes, los brazos represores de la dictadura se han encargado sistemáticamente de vigilar, reprimir, perseguir, incluso hasta desaparecer a civiles nicaragüenses, como solo la izquierda sádica de mierda lo sabe hacer. Si te ha gustado esta información, regálame un like, un comentario, comparte y difunde esta información para que llegue a más personas, ya que si no lo haces vas a terminar siendo un zurdo asqueroso, fanático de la Joela, la Juan Pablo, el cabecehuevo y el estúpido de JR y toda esa escoria enajenada mental que le gusta blanquear al régimen criminal sandinista. Y creo que soy el único creador de contenido nicaragüense de este estilo, o sea que no se presta ninguna sucia agenda política en particular. Y recuerda, solo el pueblo salva al pueblo. Les saludo Librex, hasta la próxima, amiguitos míos.